Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Bendito sea el nombre del Señor. Damos gracias a Dios en esta hora que nos ha dado por su buena voluntad poder reunirnos para celebrar este culto, el cual hemos abierto en oración y también hemos tenido tiempos para compartir peticiones, también hemos compartido nuestros motivos de gratitud y ahora es el momento para oír y para recibir la palabra de Dios. Así que vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, para leer las Sagradas Escrituras desde el verso 38 en adelante. Amén. Pero antes vamos a leer el versículo 20, luego vamos a leer desde el verso 38 en adelante. Y dice así la bendita, la santa palabra de Dios. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y el verso 38 dice, oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes ante cualquiera que le hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Y al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Oramos. Padre, queremos agradecerte porque nos es dada traer la palabra, la lectura de la misma. Te rogamos en la exposición de la misma, el que nos sean iluminados los ojos del entendimiento, a fin de que el mensaje sea claro y comprensible a oídos de todo tu pueblo, Señor, y que de ello podamos tener la debida edificación y también, Señor, nos podamos fortalecer con tu palabra. Te lo pedimos esto y te lo agradecemos por medio del Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, nosotros hemos mirado que al comenzar esta parte de lo que sería el Sermón del Monte,
El Señor Jesucristo se refirió a los fariseos, se refirió a los escribas, diciendo que si nuestra justicia no era superior a la de ellos, no entraríamos en el reino de los cielos. Y luego hace mención de cosas que, por cierto, le son muy difíciles al hombre, que es poder bendecir a los que os maldicen, poner la otra mejilla, orar por los que persiguen y os ultrajan. Pero dice que así, haciendo estas cosas, nosotros seríamos hijos de Dios, que hace salir el sol sobre buenos y malos, y envía su lluvia sobre justos e injustos. Y yo meditando en todas estas cosas, miraba y podía maravillarme al ver al Señor Jesucristo, cómo verdaderamente de su deidad se despojó. Porque si Él tenía que juzgarnos según la medida de Dios dice que todos somos malos, que no hay bueno siquiera uno, que todos nos hicimos inútiles. Sin embargo, Él hace mención, de acuerdo a lo que puede decirse son los parámetros de los hombres. Lo mismo en cuanto a la justicia de los escribas y fariseos. Por eso tomé la lectura de ambos. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que hoy entendemos que nuestra justicia es mayor a la de los escribas y los fariseos, ¿no es cierto? Pero lo entendemos a causa de ¿qué? De que nos fue revelado Jesucristo y que nos fue imputada su justicia. Entonces, al hacernos imputada la justicia de Cristo, nosotros podemos decir que tenemos delante de Dios una justicia perfecta. Amén. La cual es mayor a la de los escribas y de los fariseos. Sin embargo, cuando miramos la conducta de la iglesia, al igual que cuando miramos la conducta de los hombres, porque dice, orad por los que os persiguen y os ultrajan, bendecid a los que maldicen, si alguno los abofetea en la mejilla derecha, pongan también la otra, si alguno le pide ir una milla, vayan con él 2, si le ponen a pleito por la túnica, denle también la capa, o sea, renuncien a todo, para que podáis ser hijos de vuestro Padre que hace salir el sol sobre buenos y malos y envía lluvia sobre justos e injustos. Entonces nosotros podemos mirar, hermanos queridos, que en cuanto a la conducta de los fariseos no era una conducta reprochable. Si bien el Señor les llamaba de sepulcros blanqueados, pero miramos y en cuanto a la conducta no era una conducta reprochable. Miremos lo que dice la Escritura acerca de los fariseos. Dice que por hacer un prosélito, un solo prosélito, o sea, un solo seguidor de su secta, ellos atravesaban montañas y mares. Quiere decir que tenían un fervor por ganar a almas. ¿Por qué? Porque los fariseos era una secta que se creó, que buscaba reavivar al pueblo de Israel, al pueblo judío, en la observancia de la ley, porque ellos veían que tenían la vida en la ley, pero iban detrás de una justicia por medio de obra. Por eso es que en cuanto a la ley, ellos eran irreprochables. Pablo dijo, yo soy judío, circuncidado al 8º día, hebreo, soy fariseo y hijo de fariseo, y en cuanto a la ley, irreprochable. O sea, iban detrás de una justicia por medio de obra, lo que les llevaba a que su conducta no fuera mala. Al contrario, si nosotros miramos la conducta de un fariseo con la conducta de muchos hermanos que hoy ni los vecinos por ahí saben que son cristianos, que van a la iglesia, nos damos cuenta de que ellos tenían una mejor conducta. ¿Por qué? Porque no tenían cuidado de atravesar mares, de atravesar montañas, con la dificultad de lo que esto implicaba. Y ese testimonio era verdadero porque lo dio el Señor Jesucristo. O sea que tenían un vivo celo por ganar almas. Tenían un fervor por ganar almas, para que pudieran ser parte de su secta, a fin de que trajeran este despertar dentro de la nación de Israel por medio de la observancia de la ley, porque iban detrás de una justicia por medio de obra.
nosotros podemos mirar cuál es el testimonio que recibe el Señor del Señor Jesucristo. Que diezmaban. Y eran tan exigentes que diezmaban del eneldo, diezmaban de la menta. El diezmo era algo que se daba en especias, en alimentos, y se daba una vez al año. Hay personas que hoy día dicen, hay que dar de esta manera. Bueno, den de esa manera. Vean que no falte alimento en la iglesia del Señor, en la casa de Dios, lo cual es la iglesia, porque hoy la casa de Dios, el templo de Dios, ya no es Jerusalén, es la iglesia. Sin embargo, hay gente que dice, no es, pero tampoco hacen eso. No diezman, no ofrendan. Sin embargo, ellos tenían una exigencia. Eran tan estrictos para consigo mismos que diezmaban del eneldo, diezmaban de la menta. Y el Señor Jesucristo dijo, debían seguir haciendo esto, pero sin olvidar lo otro, que era la misericordia, la fe y el amor. ¿Por qué? Porque hay cosas que no son tan importantes en cuanto a la vida de la creencia. No es tan importante diezmar, no es tan importante ofrendar. ¿Qué es lo que el Señor Jesucristo dijo que era más importante? El amor, la misericordia y la fe. Pero tampoco dijo que dejaran de hacer lo otro. Y yo no puedo pensar en que tengo amor, que tengo misericordia, que tengo fe, pero no hago nada por la extensión del reino de Dios. No solo no tengo un vivo deseo por cruzar un mar, por cruzar una montaña, para ganar un prosélito, para ganar un alma, sino que tampoco apoyo a aquellos que lo están haciendo. Sino tampoco apoyo a los que lo están haciendo. Sin embargo, en cuanto a la conducta, ellos eran exigentes en cuanto a eso. Al punto tal que cuando decían que algo era corbán, que era algo consagrado a Dios, lo entregaban y no miraban, no tenían miramiento por las necesidades de otro. ¿Pero por qué? Porque iban detrás de una justicia por medio de obra. Hoy no estamos nosotros enseñándole a la iglesia que tiene que alcanzar esa justicia mediante las obras. Pero miremos la conducta. Bendito sea el nombre del Señor. Nosotros podemos mirar, eran cumplidores en cuanto a que no hubiera necesidades, no hubiera falta de ningún bien dentro de la iglesia, dentro del templo, lo que era la iglesia en ese tiempo. Vemos que tenían un fervor, un deseo por ir y buscar un alma. Cruzaban mares, cruzaban montañas. También vemos que hacían largas oraciones. Dice, no seáis como los escribas y fariseos que buscan orar en público, que aman el orar en público, haciendo largas oraciones. Ellos tenían una palabra fluida, pero porque también tenían una estricta exigencia en cuanto a la lectura. O sea, podía fluir la escritura. ¿Por qué? Porque tenían una exigencia también a estudiar las escrituras. Entonces podían hacer largas oraciones con facilidad de palabra. Por eso cuando miraron a Pedro y a Juan dijeron, ¿cómo es que estos hombres siendo del vulgo y sin letra? Les oímos hablar con denuedo. ¿De dónde sacaron el denuedo? La facilidad de palabra. Si no son hombres de letra. ¿Qué quiere decir? No son ni de los fariseos, ni de los saduceos, no son escribas, pero son hombres que tienen denuedo. ¿Por qué? Porque también está el denuedo que es dado por el Espíritu Santo. Una persona que el Espíritu Santo la toma puede hablar con denuedo, pero a la vez no tiene que descuidar también la lectura de la palabra. Y también tiene que tener una vida de espiritualidad, de oración. Y ellos amaban el orar en público y hacer largas oraciones. Sin embargo, nosotros miramos, hoy en día es muy común
entre los grupos evangélicos decir, sí, a las reuniones de oración, los menos siempre son. Invitás para una comida, invitás para un evento y se llena. Pero invitás para una reunión de oración, siempre son los menos. Entonces miramos la conducta de los fariseos, ¿sería reprochable? ¿Qué era lo que hacía que el Señor los reprochaba? Que eran hipócritas. Porque hacían todo eso, pero no era producto de la fe, era producto de trabajo de hombre, era la obra de la carne. Por eso es que el Señor lo reprochaba, le llamaba el sepulcro blanqueado. ¿Por qué? Porque por fuera estaban de toda forma ornamentados y decorados, decoraban en todo la doctrina de ellos, la decoraban en todo, pero por dentro estaban recontaminados. Habían olvidado las cosas más importantes, la piedad, la misericordia. Jesucristo por afuera no tenía apariencia alguna, ni atractivo alguno, pero por dentro estaba lleno del Espíritu Santo. Por eso es que lo juzgaban y decían, ¿cómo es que no sé qué, que se contamina comiendo con publicano y comiendo con prostituta? ¿Cómo es que se contamina? Y Jesús lo miraba y decía, los sanos no tienen necesidad de médico. Yo no he venido sino a los perdidos, porque estaba lleno del Espíritu Santo. Por fuera no tenía ninguna apariencia, ningún atractivo, pero al estar lleno del Espíritu Santo estaba lleno de misericordia, estaba lleno de amor, estaba lleno de piedad, estaba lleno de compasión, estaba lleno de fe, estaba lleno de dominio propio, estaba lleno de paz, estaba lleno de poder, estaba lleno de sabiduría. Al estar lleno del Espíritu Santo, tenía todas esas virtudes en él, por medio del Espíritu Santo que moraba en él. Bendito sea el nombre del Señor. Y hasta tenía la facultad de distribuir y de repartir, porque en diferentes oportunidades mandó a los discípulos que en su nombre salieran y anunciaran el reino de Dios que se había acercado a los hombres y que impusieran las manos sobre los enfermos y que pudieran expulsar demonios. ¿De dónde tomaron la autoridad de eso? Del Espíritu que estaba en Cristo. Así como Dios tomó del Espíritu que estaba en Moisés y lo repartió entre los ancianos para juzgar a la nación de Israel, así también el Señor repartió del Espíritu que estaba en él, dándole autoridad a los discípulos para que en ese tiempo pudieran ir y hacer las obras que él hizo, y vinieron maravillados. Repartió de lo que tenía él. Tenía tanto que podía repartir. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces nosotros tenemos que mirar estas cosas, porque si lo miramos bíblicamente, no hay bueno ni siquiera uno. Dios hace salir el sol sobre los malos. Dios envía la lluvia sobre los malos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que no hay bueno ni siquiera uno. Pero el Señor Jesucristo, que tomó la forma de un hombre, la condición de un hombre, podía juzgar de acuerdo a los parámetros con que los hombres juzgaban también. Podía mirar y mirar como también miraban los hombres. Y decir, bueno, para ustedes esta gente es buena y esta gente es mala. Por eso es que trajo en la colación diciendo, si la justicia de ustedes no es mayor que lo de los fariseos, les puso una vara alta. Les puso una vara alta. ¿Por qué? Porque la vara más alta la tenían los fariseos en cuanto a la conducta. Eran irreprochables. Ahora nosotros los evangélicos, los creyentes, decimos, sí, nuestra justicia es mayor porque es la justicia de Cristo, pero la conducta, el tener ese fervor por ganar almas, el ver de que haya alimento en la casa de Dios, porque yo a veces me río, hay gente que defiende y que dice, no, pero eso del antiguo pacto, eso es de esto, de aquello, de lo otro. Sin embargo, cuando el Señor lo juzgó porque le robaban. Si usted mira Malaquía, lo juzgó porque le robaban y ellos dijeron, ¿qué le robará el hombre a Dios? En vuestros diezmos y ofrendas. Pero luego le dijo, traigan vuestros diezmos y ofrendas al alfolí y vean que haya alimento en mi casa.
Y veréis si no abro las ventanas de los cielos y hago rebosar vuestros graneros y reprendo de vosotros toda maldición. Porque reprender la oruga y el saltón reprendía toda la maldición. Y hay gente que por defender doctrina se olvidó de todo eso. Y ya no participa de ningún bien. Ahora, hermano querido y hermana querida, miramos. Porque esa vara era la vara más alta, pero a la vez el Señor conocía el corazón del hombre. Pero a sus discípulos les puso una vara alta. Y a su vez, cuando hizo comparación, dijo, bueno, es fácil maldecir a los que os maldicen, es fácil hacer ojo por ojo, eso es muy fácil. Pero de esa forma no van a poder ser como vuestro Padre que está en los cielos. ¿Por qué? Porque de acuerdo a ustedes hay personas que son buenas y hay personas que son malas. Pero Él envía la lluvia sobre los justos e injustos y hace salir el sol sobre los buenos y los malos. Así que si quieren ser como vuestro Padre que está en los cielos, tienen que saber bendecir a los que os maldicen, a los que os persiguen, a los que os ultrajan, a los que los llaman a pleito. ¿Qué quiere decir? La renuncia de todo lo que es el derecho, de todo lo que es el derecho de uno, de lo que uno puede llamar derecho, y la aceptación de la buena voluntad de Dios, sabiendo que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Porque si Él hubiera hablado y juzgado como Dios, tenía que haber dicho, Dios hace salir el sol y envía su lluvia y hace germinar y trae el fruto de la tierra sobre los malos, no sobre buenos y malos. Porque todos somos malos. Lo escuchamos al apóstol Pablo y dice, no hay bueno ni siquiera uno. Entonces, ¿por qué traía a colación la justicia de los fariseos? ¿Porque era una justicia perfecta? No, porque era una justicia alta. ¿Por qué les hacía comparaciones entre gente buena y mala? ¿Porque habría alguno bueno? No, todos somos malos, pero de acuerdo a los parámetros de los hombres, hay buenos y hay malos. Entonces dijo, si ustedes quieren ser como su Padre que está en los cielos, sean en todo de esta forma. Ahora miramos a nosotros, porque a nosotros todas estas cosas las tenemos que practicar. Y volvemos a lo que aprendimos a la mañana. Gracias a Dios que recibiste la palabra no como palabra de hombre, sino como lo que en verdad es, como palabra de Dios y que es poderosa y actúa en vosotros los creyentes. Si nosotros queremos ver a la palabra de Dios actuando en nosotros, la tenemos que poner por obra. Si no la ponemos por obra, no vamos a poder tener la experiencia. Y para poder tener experiencia de estas cosas, hermanos queridos, tenemos que tener la aceptación, la renuncia a nuestro derecho. Hay cosas que son muy difíciles. Las guerras son muy difíciles, la muerte de los niños, la vejación de un niño, son cosas muy difíciles. Hay cosas que son muy difíciles para lo que es la mente humana, para lo que es el agarrar un viejito, una viejita, copar una casa, lastimarlo y matarlo, son cosas muy difíciles. Hay cosas que son muy difíciles de aceptar, hay cosas que ya por la sensibilidad de la sociedad dicen, bueno, si muere un ladrón, bueno, muere un ladrón. Por andar en malos pasos, ya ni lo juzgamos por ahí como malo. Sin embargo, es un alma que se va al infierno. Y por ahí el que disparó el revólver se lo considera un justiciero. Pero si no se arrepiente, también se va a ir al infierno. Porque no hay bueno ni siquiera uno. Todos somos malos. Ahora, los hombres tenemos parámetros de lo que es bueno y de lo que es malo y juzgamos de acuerdo por el árbol de la ciencia del bien y del mal. Desde los días de Adán juzgamos de esa manera. Pero ¿cuál fue el pecado de Adán? Haber abandonado la palabra de Dios. Y la transgresión, la desobediencia, que vino a ser el fruto. Cuando nosotros abandonamos la palabra de Dios, no hay manera que no erremos. Por eso es que para nosotros la única seguridad de poder vivir
y poder vivir de manera en que le agrademos al Señor es guardando su palabra. Guardando su palabra. Los otros días, no sé quién había compartido que no basta con conocer la palabra de Dios, sino que hay que conocer al Dios de la palabra. Pero no se puede conocer al Dios de la palabra si no se conoce la palabra de Dios. Si yo no tengo experiencia con la palabra, guardando la palabra, en el momento en que se me manda a vivir conforme a la palabra, ¿cómo voy a llegar a conocer al Dios de la palabra? Parece un trabalengua, ¿no? Pero piénselo. Porque hay gente que cree que todo se basa en la oración, en el ayuno, en la adoración, en la intimidad con Dios, que todo está ahí. Y no está todo ahí. Eso es una parte. Lo más importante de la vida de la creencia es vivir por la palabra de Dios. El pecado original fue haber dejado a Dios. ¿En qué le dejaron? En que no tomaron en cuenta, no estuvo el temor de Dios en sus corazones, no tomaron la palabra de Dios en cuenta. Eso es lo más importante. O sea que la palabra hay que tomarla, a pesar de que lleve con ella dolor. Por eso digo, entregarle la capa al que te pone a pleito por la túnica no debe ser fácil, poner la otra mejilla tampoco es fácil. Pero ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a recibir la palabra como lo que en verdad es, como palabra de Dios? ¿O vamos a vivir de acuerdo a las normas de este mundo? Por eso es que lo que aprendimos a la mañana fue muy importante. ¿Qué es ser guardado del mundo? Ser guardado del mundo no es ser guardado de las situaciones que en el mundo vivimos, sino de una corriente que es de pensamiento que es contraria a la corriente de este mundo. Eso es ser guardado. No que no tengamos ningún tipo de problema. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que leer toda la Escritura. ¿Y qué dijo Jesús? En el mundo tendréis aflicciones. Entonces, por eso no podemos evitar pasar. Pero sí podemos ser guardados del mundo, claro que sí. ¿De qué forma? No siguiendo la corriente del mundo, no siguiendo el pensamiento de los hombres que no temen de Dios, ni tienen fe ni esperanza, sino alineados con la palabra de Dios, con el corazón de Dios, con el pensamiento de Dios, teniendo el mismo sentir que hay en Cristo Jesús. Amén. Por eso es que es importante. ¿Cómo era la justicia de los fariseos? Era una vara alta. ¿Cuánta gente buena hay en el mundo que Jesús dijo que Dios hacía salir sobre los buenos y sobre los malos, sobre los justos e injustos? ¿Cuántos habría en ese momento? No había ni siquiera uno. Entonces, ¿de qué estaba hablando? Si luego él mismo le dice fariseos hipócritas, sepulcros blanqueados. ¿De qué justicia estaba hablando? No de la mirada de Dios, porque Dios lo escudriña todo y conoce lo profundo del corazón, sino de la mirada de los hombres. Ahora, ¿será en eso una medida y una estatura que para nosotros es importante vivir? Y vuelvo a decirle, lo más importante no es el diezmo ni es la ofrenda, es el amor, la misericordia, la fe, porque Jesús dijo que esto era más importante y que no debían haber abandonado. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, si esas cosas están en nosotros, el amor, la misericordia y la fe, ¿no nos va a mover a lo otro? ¿A tener un vivo celo por ganar alma? ¿A ver de que el reino de Dios se extienda y apoyar a los que trabajan en el reino de Dios? ¿No va a haber en nosotros un vivo celo por querer tener más tiempo en la presencia y en la comunión con Dios por medio de la oración, por medio de la palabra? Seguro. Si eso está en nosotros, no nos va a permitir vivir de otra manera. Amén, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, nosotros cuando leemos la Escritura, la tenemos que leer en todo.
en todo el texto bíblico. Porque uno puede llegar y confundirse, ¿cómo una justicia más elevada? Pero si luego dijo que eran hipócritas y fariseos, ¿cómo que hay buenos y hay malos? Y luego dice que no hay bueno ni siquiera uno, no hay justo ni siquiera uno. Pero tenemos que mirar quién era el que estaba hablando, el Señor. ¿Quién era el Señor? Era Dios, pero que no estimó su deidad como algo a lo que aferrarse. Entonces le hablaba de manera que ellos pudieran entender. Amén. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Por eso es que era el desafío para ellos. No tenían el poder, no tenían la capacidad, no tenían la facultad porque no habían nacido de nuevo. Pero Jesús sabía que Él venía para entregar su vida en la cruz del Calvario y de llevar muchos hijos a la gloria. Que luego habría quienes creerían en Él y recordarían todas las cosas que le fueron enseñadas por Él. ¿Y quiénes son esos que creerían en Él? Nosotros. Amén. ¿Y qué estamos recordando? Las cosas que el Señor Jesucristo enseñó. ¿Para qué? ¿Para que miremos a los fariseos y queramos ser como ellos, hipócritas? No, pero para que miremos su conducta, el celo que tenían por las almas, la devoción que tenían por la vida espiritual, de orar, de pasar tiempo en la presencia de Dios, más allá que su corazón estuviera alejado y que fuera de boca. Pero nosotros decimos que le amamos al Señor, pero también tenemos nuestros dichos dentro del pueblo evangélico diciendo que va más gente a una reunión común o a una reunión de avivamiento que a una reunión de oración. Y eso lo vemos y pasa en nuestro entorno. ¿Tendría que ser así o tendría que ser al revés? Bendito sea el nombre del Señor. Porque nosotros miramos, a través de la historia del cristianismo siempre ha habido avivamiento, siempre ha habido hombres de Dios, mujeres de Dios que fueron usadas para extender, para hacer cosas muy gloriosas, pero detrás de ellos también hubieron gente que estuvo orando, que tenía un verdadero compromiso con la oración, que tenía un verdadero compromiso con Dios. Bendito y santo sea el nombre del Señor. Si nosotros no trabajamos para el reino, ¿para quién trabajamos? Si nuestro fruto de nuestro trabajo no tiene un propósito en Dios, ¿en dónde está el propósito? Bendito sea el nombre del Señor. Cualquiera que dejare padre, madre, esposa, esposo, hijo, hija, casa, tierra, por causa de mí, por causa del Evangelio, lo cegará 100 veces más en esta vida y en la vida venidera. ¿Qué es la renuncia de la vida? Entonces era una vara alta, pero era una vara genuina. En cuanto a lo externo, no el interno. El interno ya te sabemos lo que era. Por eso es que hoy de hablar de alguien de fariseo no es un elogio, pero en aquellos días era un elogio. Y se sorprendían cuando alguien se mostraba que resaltaba entre la sociedad, en la forma en la que hablaba y se expresaba, se sorprendían y decían, ¿de dónde es que aprendió este? ¿Quién fue su maestro? Porque se transmitían esas cosas. Se iban transmitiendo unos a otros. Por eso Pablo cuando da su currículum dice, yo fui criado a los pies de Gamaliel. Gamaliel era uno de los más importantes maestros de aquellos tiempos. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuánto podemos hablar en cuanto a estas cosas, hermanos? ¿De cuánto podemos llegar a meditar, reflexionar? Pero hasta aquí vamos a tener la meditación de la palabra de Dios y vamos a orar. Padre, queremos darte gracias por tu palabra, cual viniera a nuestras vidas en esta hora mediante el poder, la potencia del Espíritu Santo, iluminándonos los ojos del entendimiento y trayéndonos así una comprensión
de cómo, Señor, verdaderamente tú te despojaste de todo, Señor. Y cuando aún juzgaste en medio de los hombres, Señor, también miraste por cómo los hombres miraban para que ellos pudieran llegar a tener una meta y llegar a tener un entendimiento, en lo cual te damos gracias, Señor, porque podemos ver la entrega, la devoción y tu amor, Señor, por las almas y también por los perdidos. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Vamos a alabar su nombre. Visita nuestras redes sociales. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,